Cuando hablamos de cacerías de brujas, ¿en qué piensas? En mujeres inocentes, quemadas en la hoguera, acusadas de pactar con el diablo, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que no solo fueron mujeres? En el oscuro capítulo de la historia de la brujería también hubo hombres señalados, perseguidos y ejecutados por las mismas razones. Algunos eran curanderos, otros eran simples víctimas del miedo y unos pocos quizá no tan inocentes. En el vídeo de hoy vamos a explorar los casos más impactantes de hombres que fueron condenados por brujería. ¿Fueron chivos expiatorios o realmente portaban conocimientos que estaban prohibidos? Vamos a descubrir un lado oscuro que muy pocos se atreven a contar porque esto también fue parte del terror de la caza de brujas. Pero antes de empezar, os recuerdo que todas las semanas tenemos vídeos nuevos sobre curiosidades de la historia y de la cultura en general, así que si esto te gusta te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada. Y por supuesto activa las notificaciones para que te enteres de cada vez que subimos vídeo. Ahora sí, empezamos. Ya tenemos otro vídeo en el canal en el que hablamos del origen de la caza de brujas, así que si queréis conocer esta historia con más detalle, os voy a dejar el vídeo por aquí porque es muy interesante que tengáis este contexto antes de empezar con el tema. Además, en ese vídeo también vais a ver algunos de los casos más impactantes y más conocidos de personas ejecutadas por brujería y creo que todos o casi todos eran casos de mujeres. Así que os lo dejamos por aquí. Aunque no cabe duda de que el sexo femenino fue el más violentado durante este suceso, un hecho que no todos conocen es que hubo hombres que también fueron acusados y asesinados al ser señalados como brujos. Pues bien, vamos a ver los casos más impactantes. El primero de los que tenemos constancia data nada más y nada menos que del siglo XIV y se trata de un hombre suizo llamado Stedelen. Este señor era de Voltingen en los Alpes suizos y terminó siendo el villano favorito de todo el vecindario. La cosa es que un año la cosecha se fue al traste. Y claro, ¿quién tenía la culpa? Pues el raro del pueblo. Obviamente, empezaron que si magia negra por aquí, que si brujería por allá, vamos, un poco lo de siempre. El pobre Stedelen fue acusado de hacer cosas bastante turbias. Según la gente lo habían visto sacrificando a un gallo negro en un cruce de caminos y escondiendo a un lagarto debajo de la puerta de la iglesia. Tú me dirás qué tiene que ver un lagarto con que los cultivos se fastidien, pero en aquel entonces estas cosas parecían tener bastante sentido. Aquí entra en escena el juez estrella de la historia, Peter von Greyes, un tipo que entre 1398 y 1406 estaba al mando en aquella zona. Este señor era de estos que ven la brujería hasta en la sopa. Pero no te creas que se sacaba las cosas de la manga, porque él tenía sus teorías bastante elaboradas. Según Peter, todo el rollo de la brujería en su región comenzó con un tal Scabius, que era un noble que allá por el 1375 iba diciendo que podía transformarse en ratón. Pero Scabius no tuvo un final feliz y es que sus enemigos lo masacraron, aunque dejó un legado bastante peculiar. Se supone que había enseñado estos trucos a un aprendiz llamado Jopo. Y bueno, según este juez, según Peter, Jopo fue quien le enseñó a Stedelen todo lo que sabía. ¿Quién era Jopo? Pues ni idea porque no hay ningún registro de su existencia, pero oye, era una buena historia. Stedelen, según las acusaciones, era todo un mago del caos. Le achacaban desde robar estiércol y heno de los campos vecinos, que bueno, tampoco es que sea algo épico, pero bueno, hasta cosas bastante más hardcore como invocar tormentas eléctricas, granizo y provocar la esterilidad en animales y en personas. Y también enloquecer caballos, que dicen que lo hacía solo tocándoles los cascos como si fuera un encantador malévolo. ¿Sabes qué es lo mejor? Pues que también decían que podía volar, aunque al parecer esto no le sirvió de mucho para escapar cuando lo atraparon. Y no nos olvidemos del detalle de la leche de las vacas. Y es que se decía que Stedelen la robaba con su magia para que alguna pobre mujer abortara. No sé tú, pero parece que este hombre tenía una lista interminable de habilidades de lo más macabras. Al final todo esto no era más que una forma de justificar las desgracias del pueblo y de buscar un chivo expiatorio. Pues aquí viene la parte más oscura de la historia de Stedelen y no es nada bonita. Y es que resulta que después de que lo capturaran, lo sometieron a tortura. Y ya sabes cómo funciona esto. A base de dolor, cualquiera confiesa lo que sea. Así que Stedelen, como no podía ser de otra forma, terminó admitiendo que sí, que había enterrado un lagarto bajo la casa de una pareja. Vamos,
lo que hacía cualquiera en sus ratos libres. Pero aquí no acabó la cosa. En su juicio, que no fue precisamente un modelo de justicia imparcial, confesó bajo tortura, porque claro, ¿quién no lo hacía en aquel entonces?, que había invocado demonios. Y no solo eso, sino que también había hecho un pacto con el mismísimo diablo. Ya sabes, lo típico de los juicios de la época, donde si no podías probar que no eras un brujo, entonces automáticamente eras culpable. Y para Stedelen esto significó una condena brutal, ya que lo quemaron en la hoguera. Pero aquí no se acaba la cosa, porque el juez Peter von Greyes, este personaje que ya hemos mencionado, estaba convencido de que todo esto era solo la punta del iceberg. Según él, existía un culto satánico en la región, una especie de club macabro de gente que se juraba al diablo como si firmaran un contrato y que se dedicaban a comerse a niños en las iglesias por la noche. En serio, Greyes tenía una imaginación que ya quisieran los escritores de terror. El siguiente caso es de poco después, ya en el siglo XV. Esta historia realmente parece sacada de una novela nórdica de amor, de magia y de tragedia, pero no, pasó de verdad en Groenlandia allá por el año 1407. Y el protagonista de este drama es Kolgrim, un tipo que terminó en la hoguera acusado de brujería y de adulterio, y literalmente fue quemado vivo. Pero vamos a contar cómo se llegó a este punto. Resulta que en el 1406 llegó un barco mercante noruego al asentamiento oriental en Groenlandia. Esto no era algo muy común, así que imagínate la emoción. Entre los pasajeros estaban Thorgrim Solveson, que era un mercader, y su esposa Steinunn, que spoiler, es la clave en esta historia. Todo iba muy bien hasta que Steinunn cruzó miradas con Kolgrim, y ya sabes cómo son estas cosas en los cuentos y al parecer también en la vida real, y es que surgió el amor a primera vista. Steinunn no se lo pensó dos veces y dejó a su marido por Kolgrim. Obviamente Thorgrim, que era el marido, es que los nombres se parecen muchísimo, no se quedó de brazos cruzados. Este tipo estaba furioso, humillado y probablemente con ganas de venganza. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo que cualquier marido despechado del siglo XV haría: acusar a Kolgrim de brujería. Porque claro, ¿cómo iba a ser que su esposa simplemente se enamorara de otro hombre? Esto tenía que ser magia negra fijo. ¿No huele un poco raro aquí? El caso llegó al Thing, que era como el tribunal de la época, y aquí empezó el juicio del año. Trajeron testigos, desempolvaron la ley noruega contra la hechicería y la cosa se puso bastante seria. Thorgrim, el marido, afirmó que Kolgrim había usado cánticos mágicos para hechizar a su esposa. Según esto, Kolgrim no solo le había robado el cuerpo de su esposa, sino también su alma. Vamos, que este tipo no era solo un adúltero, sino que también era un ladrón de almas. Todo un dramón. Al final, Kolgrim fue declarado culpable de brujería, porque ¿quién se iba a atrever a dudar de la palabra de un marido ofendido? La sentencia fue brutal, pero también la común, que era la hoguera. Lo ejecutaron en Halsey, y esta fue la triste despedida de Kolgrim. Pero la historia no termina aquí, porque Steinunn, la mujer en el centro de todo este lío, nunca volvió a ser la misma después de aquella ejecución, y se dice que perdió la razón y que murió poco tiempo después. La siguiente historia es la de Gilles Garnier, y es una historia que realmente te pone los pelos de punta. Imagínate esto: un ermitaño solitario viviendo en medio de la nada en los bosques oscuros cerca de la ciudad de Dole, allá en la antigua provincia de Franche-Comté, en Francia. Este Gilles llevaba una vida muy tranquila, era uno de estos tipos que prefieren la compañía de los árboles y de los animales antes que de los humanos. Pero un día se casa, se consigue una esposa y ella se va a vivir con él a su casa, alejada de todo y de todos. Pues aquí empezaron los problemas, y es que Gilles, que estaba acostumbrado a buscar el alimento solo, de repente se encuentra con que ahora también tiene que alimentar a su esposa. Y como te puedes imaginar, las cosas no fueron nada fáciles. Empezaron los desacuerdos y las discusiones, porque claro, él no tenía realmente los recursos para sostener a dos personas. Y justo en esos días, en ese mismo bosque oscuro, empiezan a desaparecer niños. Y los que no desaparecen, aparecen. La gente del pueblo estaba
totalmente aterrada y, como en toda buena historia de terror medieval, no tardaron en buscar el culpable. Decían que el asesino no podía ser un hombre cualquiera, tenía que ser un hombre lobo. Así que las autoridades emitieron un decreto, y es que le daban permiso a cualquier persona para que le diera caza y lo eliminara. El miedo estaba en el aire, la gente empezaba a mirar con desconfianza a cualquiera que pareciera un poquito raro. Una tarde, un grupo de trabajadores de una ciudad vecina estaban ahí en el bosque cuando vieron algo extraño a lo lejos. Era difícil verlo con claridad, pero según ellos parecía un lobo. Claro, ya estaban con la idea del hombre lobo metida en la cabeza, así que se acercaron con mucho cuidado. Pero a medida que se aproximaban, uno de ellos se dio cuenta de que no era un lobo, sino que era Giles el ermitaño. Y no estaba solo, ya que al parecer estaba junto al cuerpo de un niño. Aquí fue cuando todo cambió. La noticia voló como el viento y Giles fue arrestado. La gente ya tenía a su hombre lobo y el misterio parecía estar resuelto. La historia de Giles Garnier da un giro muy siniestro cuando, en su juicio, confiesa que un espectro le había ofrecido un ungüento mágico que le permitía transformarse en lobo para poder cazar con más facilidad. Según Giles, él aceptó y aquí comenzó todo. Sus crímenes habían aterrorizado a toda la región, y es que confesó haber asesinado a varios niños, empezando por una de 10 años en el 1572 y siguiendo con otros ataques similares en los que incluso llevaba partes de los cuerpos a su casa para compartir con su esposa. ¿Qué pasaba realmente por su mente? Pues nadie lo sabe, pero lo que está claro es que estos actos dejaron en shock a toda la región. Lo acusaron de crímenes de licantropía y de brujería, que básicamente es ser un hombre lobo y practicar magia negra. Y no fue una acusación ligera, sino que más de 50 personas testificaron contra él diciendo que lo habían visto atacando a niños, a veces como un hombre normal y otras como un hombre lobo. Finalmente lo declararon culpable y lo condenaron a la hoguera. El 18 de enero de 1574, Giles Garnier fue quemado vivo, poniendo fin a una historia que parece sacada de una pesadilla. Pero ¿saben lo que es lo más inquietante? Pues esta mezcla de realidad y de superstición. Porque ¿realmente creía Giles que era un hombre lobo o simplemente usó esta historia para justificar su acto? Andrew Mann, o Andrew Mann, como a veces lo escribían, era un anciano de Aberdeen, era un tipo curioso, curandero y, según decían, brujo. Lo juzgaron en el 1597 y acabó en la hoguera un año después. Pero lo más interesante de su historia no es solo que lo acusaran de brujería, ya que era algo bastante común en la época, sino por qué lo acusaron. Y aquí es donde la cosa se pone un poco rara, porque Andrew no dijo que sus poderes vinieran del diablo como era lo típico. Él tenía otra historia. Según Andrew, toda su magia venía de alguien mucho más exótico, de la reina de Elfen. Sí, de una reina de las hadas. Él juraba que la veía con frecuencia y que, bueno, tenía una relación que era algo más que profesional con ella. Decía que habían llegado a ser amantes. Pero bueno, gentuzo. Imagínate las caras de los jueces cuando Andrew soltó esto. Porque en aquella época, si alguien confesaba un trato carnal con seres sobrenaturales, era casi siempre con el diablo. Pero Andrew, pues no. Él se desmarcó del resto y dijo: no, yo estuve con una reina de las hadas. La historia de Andrew Mann se vuelve todavía más rara cuando te enteras de los detalles que contó en el juicio. Según él, todo empezó cuando era niño, porque fue entonces cuando conoció por primera vez a la reina de las hadas. Ella, al parecer, quedó impresionada por la bondad del pequeño Andrew y, como agradecimiento, le otorgó poderes curativos. Pero ahí no acabó la cosa. Unos años más tarde, ya siendo adulto, Andrew dijo que se reencontró con ella y aquí es donde vino este giro romántico. Según él, se hicieron amantes. Y no solo eso, sino que él juraba que además de ser su pareja, ella también le había dado hijos. Mientras tanto, en su vida cotidiana, Andrew se ganó fama como curandero entre sus vecinos. La gente acudía a él buscando ayuda y parece que también sus poderes mágicos le dieron cierta reputación. Pero durante su juicio, Andrew no se limitó a hablar de la reina de las hadas. También describió escenas dignas de una película de fantasía. Reuniones secretas, algo así como aquelarres, donde se festejaba, se bailaba y aparecían seres que eran mitad hombre y mitad ciervo. Claro,
Estas historias no ayudaron mucho a su caso. En esa época las creencias sobre la hada y sobre otros seres sobrenaturales estaban bastante arraigadas en Escocia, en Gales y en Irlanda. Pero para los inquisidores no había una gran diferencia entre la hada y los demonios. Todo era magia negra. Lo de los aquelarres y las relaciones con seres sobrenaturales era para ellos una prueba de que Andrew andaba metido en rollos oscuros y lo trataron como si hubiera hecho un pacto con el mismo diablo. La historia de la familia Pappenheimer es, honestamente, una historia que te deja con un nudo en el estómago. Estamos hablando de una familia entera, de padre, madre y de 3 hijos que vivían en Baviera, en Alemania, a finales del 1500. Eran pobres, pero pobres de estos que apenas tenían para sobrevivir y que básicamente mendigaban para comer. Ni siquiera eran conocidos como los Pappenheimer en ese entonces, sino que ese era su apodo. Su apellido realmente era Pam. Pero claro, la historia se quedó con este apodo y así es como los recordamos. Ahora, ¿por qué hablamos de ellos? Pues porque lo que les pasó fue terrible. Fueron acusados de brujería y ni te imaginas lo que tuvieron que pasar. Este caso está considerado como uno de los peores juicios de brujería en Europa y con razón. Es una historia que nos muestra hasta dónde llegaban las torturas y los despiadados que podían ser en ese entonces. Y lo más impactante es que los documentos de este caso están súper detallados, así que sabemos exactamente lo horrible que fue. La familia estaba formada por Paulus, el padre, Anna, la madre y sus hijos que eran Jacob, al que también llaman Miquel en algunos documentos, Grumperch y el pequeño Joel, que solo tenía 10 años. Todos eran gente muy común, pobre, de la clase más baja de la sociedad alemana, y aún así se convirtieron en el blanco perfecto para estas acusaciones de brujería. ¿Por qué? Pues por ser pobres y vulnerables, lo cual era prácticamente una sentencia en aquella época. La historia de la familia Pappenheimer da un giro bastante oscuro cuando un ladrón al que detienen de pronto los delata. Imagínate, en medio de la noche llegaron a la casa de ellos, los sacaron de sus camas como si fueran criminales de la peor calaña y los arrastraron a la cárcel. Porque, según el ladrón, ellos habían ayudado a matar a mujeres embarazadas. Y todo para hacer velas con sus fetos no bautizados. What? Suena como una auténtica locura, pero no lo era tanto para la gente de la época. Por orden de Maximiliano I, que era el duque de Baviera, los Pappenheimer fueron llevados a Múnich, donde los sometieron a una tortura tan brutal que acabaron confesando lo que fuera que les preguntaran. Lo peor de todo es que lo hicieron responsables de todos los crímenes sin resolver en Baviera durante los últimos años. ¿Qué significa eso? Que confesaron hasta robos y asesinatos que ellos no habían cometido. No solo eso, sino que también admitieron ser hechiceros y, para más horror, terminaron delatando a unos 400 cómplices. Y claro, como la tortura era tan insoportable, no es que realmente supieran lo que estaban diciendo, y es que llegaban al punto de dar hasta 99 nombres de una vez para que por un momento los dejaran descansar. Y ya aquí es donde la historia se pone bastante macabra. Y es que los padres y los hijos mayores fueron ejecutados de una forma que no quiero ni describir demasiado porque es insoportable. Los quemaron varias veces con hierros, a la madre le cortaron y es que no lo voy a contar. Horrible. Si queréis ver lo que pasó realmente en detalle, buscadlo en Wikipedia porque aparece. Al padre lo empalaron con una pica y luego lo quemaron en la hoguera, pero es que lo peor de todo es que el hijo menor, de tan solo 10 años, tuvo que ser testigo de todo. Pero no terminó ahí porque en diciembre de 1600 a este chico también lo quemaron vivo junto con otras 5 personas. Es una historia de terror real, una que muestra hasta dónde podía llegar la crueldad en aquella época. Y lo más impactante es que no solo fueron víctimas de una creencia absurda en la brujería, sino que toda esta tortura se basó en acusaciones que en ningún momento se pudieron probar. Ahora hablamos sobre John Rogvalson, que era un tipo de Islandia que acabó en un juicio por brujería en el 1625, pero es que su historia es todo un lío. La cosa empezó porque un alguacil llamado Magnus, que había estado en Copenhague, leyó un libro sobre las persecuciones de brujas en el 1487 y se le metió en la cabeza que algo parecido tenía que estar pasando en Islandia. Un día escuchó un rumor de que unos fantasmas habían matado caballos y que habían enfermado
a un niño. Y claro, ya te puedes imaginar cómo lo interpretó: brujas. El niño enfermo, no sé cómo, señaló a John Rögnvaldsson como el culpable. Así que Magnus, sin dudarlo, se fue directo a la casa de John y durante el registro encontró un montón de runas islandesas que estaban escritas en un trozo de papel. John, ni corto ni perezoso, admitió que las había escrito porque, claro, estas runas eran parte de la magia que practicaba, algo conocido como Gald, que es un tipo de hechicería. Ahora, el hermano de John, que era poeta, intentó salvarle el pellejo en el juicio diciendo que John no era lo suficientemente listo ni fuerte para manejar esta magia de manera eficaz. Pero parece que eso no importó mucho porque Magnus lo declaró culpable de hechicería y lo sentenció a muerte. Así, John Rögnvaldsson se convirtió en una de las primeras personas ejecutadas por brujería en Islandia. Pero hay un trasfondo muy interesante en todo esto. Islandia en aquellos días todavía conservaba muchas costumbres paganas y el cristianismo era bastante débil. De hecho, la magia antigua, la magia de los vikingos, todavía se veía con bastante respeto. Sin embargo, la nueva iglesia protestante que llegaba desde Copenhague no estaba nada feliz con eso y en el 1564 sacaron una ley que pedía a los sacerdotes rastrear y eliminar todo lo que oliera a magia o a costumbres que no fueran cristianas. Lo más loco es que en el 1630 Islandia adoptó oficialmente una ley contra la brujería del Reino de Dinamarca y Noruega. Y entre 1625 y 1686 se hicieron 120 juicios por brujería en Islandia. Ahora, lo curioso es que la mayoría de los acusados en este caso fueron hombres y solo 10 mujeres fueron acusadas. De estas, solo una terminó siendo quemada viva. Las mujeres, por lo general, las ahogaban, mientras que a los hombres, pues, eran los que solían ir a la hoguera. El siguiente es Johannes Junius, que fue alcalde de Bamberg por el siglo XVII y que acabó siendo una de las víctimas más trágicas de los juicios por brujería que azotaron aquella región. Johannes no era cualquier persona y es que tenía algo de poder porque era alcalde, es decir, era un tipo importante. Había sido alcalde en varias ocasiones desde 1614 y de hecho estaba al mando cuando todo esto se desató. Pero claro, las cosas se complicaron bastante para él. Todo empezó cuando su esposa fue ejecutada por brujería. Imagínate el lío en el que se metió Johannes, porque en ese entonces si tu pareja caía en la hoguera por cosas de magia, tú ya tenías puesta una diana encima. Además, hubo otro alcalde llamado Georg Nudeker que fue arrestado y en su prisión empezó a acusar a la gente señalando a Junius como su cómplice en cosas de brujería. Fue entonces cuando Johannes fue detenido en junio de 1628 y es aquí cuando empieza el verdadero calvario. Este señor pasó por una tortura brutal. Al principio lo negó todo. Quería enfrentar a los testigos, quería luchar por su inocencia, pero después de casi una semana bajo tortura, terminaron rompiéndolo. Lo metieron en unas máquinas de tortura espantosas con tornillos que apretaban las piernas y el famoso estrapado que te levantaba en el aire a base de cuerdas y que dejaba tu cuerpo colgando, una barbaridad. Y finalmente, después de todo esto, en julio de 1628, Johannes terminó cediendo. En su confesión dijo que había renunciado a Dios por el diablo y que había visto a 27 de sus colegas en un aquelarre haciendo pactos con la fuerza oscura. En su confesión contó cosas tan locas que dan miedo solo de pensarlas. Resulta que dijo que en el 1624, cuando su vida estaba hecha un desastre, apareció una mujer, pero no era una mujer cualquiera, sino que se trataba de un súcubo, de un demonio disfrazado de mujer que se le apareció y le dio un ultimátum: o renuncia a Dios o la va a pasar bastante mal. Al principio Johannes no se lo creía. ¿Cómo iba a dejar todo lo que conocía por una amenaza así? Pero de repente más demonios empezaron a aparecer y, como si no fuera suficiente, empiezan a atacar. Aceptó al diablo como su nuevo dios y tomó el nombre de Krix, y por si fuera poco le dieron una especie de familiar que era como una especie de espíritu o de ser que lo acompañaba en la brujería. Lo peor de todo es que dijo que no fue el único, porque muchos otros del pueblo, que eran también aliados del diablo, se le habían acercado y lo habían
habían felicitado por su nueva vida. Pero esto no es todo. Y es que a partir de ahí Johannes dijo que había empezado a asistir a sabbats, que eran esos míticos rituales nocturnos de brujería, y a los que decía que llegaba montado en un perro negro volador. Claro que sí, guapi. En uno de estos sabbats incluso estuvo en una misa negra y dice que el mismísimo Belcebú apareció. También dijo, como si no fuera suficiente todo esto, que sus compañeros demonios le habían dicho que tenía que matar a su hijo en el nombre del diablo. Pero lo más impactante es que, aunque ya estaba enloquecido con esta historia, dijo que se había negado, que no había podido hacerlo. Y por esto fue castigado y los demonios le dieron una paliza. Pero sí que admitió haber matado a su caballo y para rematar había enterrado una oblea sagrada, que era algo que en aquellos tiempos era visto como un acto gravísimo. Al final lo que confesó fue una historia completamente surrealista, una mezcla de magia, de demonios, de sacrificio y de desesperación. Y aunque te cueste creerlo, esta era la realidad para muchos en esa época. La locura de los juicios de brujería tenían a la gente tan aterrada que cualquiera podía acabar atrapado en una red de acusaciones y de confesiones, no importa lo inverosímiles que fueran. Y claro, una vez que confesó, no le sirvió de nada. En agosto de 1628 lo quemaron vivo en público como ejemplo de lo que pasaba con los acusados de brujería. Es terrible pensar que aunque él había sido un hombre de poder y de respeto, no pudo tampoco escapar de la locura de los juicios de brujería que sacudían Europa en esa época. Pero lo que realmente lo hace aún más desgarrador es una carta que escribió a su hija mientras estaba en prisión, donde le daba consejos, le pedía perdón y le explicaba cómo su vida había caído en picado por todo este desastre de la brujería. La carta la podéis encontrar en internet si os interesa y si me acuerdo os dejaré el enlace en la caja de descripción. Ahora vamos a hablar de Giles Corey, quien murió en todo el proceso de los juicios de Salem. Hubo 4 hombres más que murieron en estos juicios, pero ellos sí que fueron condenados por brujería. Giles, sin embargo, murió como consecuencia de los interrogatorios antes de que todo el proceso terminara. Este hombre había nacido en Inglaterra, en un lugar llamado Northampton, el 11 de septiembre de 1611. No sabemos exactamente cuándo cruzó el charco para irse a Nueva Inglaterra, pero ya sabemos que estaba instalado en Salem en el 1640, así que estaba allí bastante tiempo antes de que todo el mundo empezara a volverse loco con la bruja. Giles, cuando entró a Salem, se hizo con un buen pedazo de tierra y empezó a prosperar como granjero. Y claro, no era un tipo que se dejara pisotear. De hecho, tenía pleitos constantes con los vecinos sobre las lindes o las fincas según los papeles del tribunal. O sea que estaba metido en todos los líos legales posibles. Ahora, lo que realmente le jugó una mala pasada a Giles fue un pleito por la muerte de uno de sus jornaleros. En el 1676 hubo un lío bastante feo cuando un tipo llamado Jacob Goodale, que trabajaba para él, murió después de ser golpeado muchísimas veces por Giles. La historia cuenta que Goodale estaba robando manzanas y claro, el patrón lo cazó y le dio una paliza. Según las leyes de la época, un patrón podía golpear a un empleado, pero lo que le pasó a Goodale fue demasiado. Y es que al final Giles tuvo que pagar una multa muy grande y la gente del pueblo empezó a mirarlo raro. Con razón. Pues cuando estallaron los juicios de brujería en Salem, Giles ya tenía 80 años. No se escapó de las acusaciones, claro, y terminó siendo una más de las víctimas más conocidas de aquellos juicios. Todo empezó el 18 de abril de 1692, cuando junto a su esposa, Marta, fue arrestado en medio de todo este caos. Estaban esperando un interrogatorio que sería en septiembre de ese mismo año. Según las leyes de la época, si no respondías a los cargos y te quedabas callado, no te podían procesar. Pero claro, si no decían nada, te metían un castigo brutal, que era la famosa tortura peine forte et dure, o como la llamaban, la tortuga. Básicamente te aplastaban con piedra prácticamente hasta que te cansara o hasta que muriera. Esto fue exactamente lo que le pasó a Giles. Este tipo decidió no dar ni una respuesta porque sabía que si lo encarcelaban y lo ejecutaban, su propiedad se la quedaba el Estado y no estaba dispuesto a esto. ¿Sabes lo que hizo? Pues durante su tortura, en lugar de pedir ayuda, solo repetía las mismas palabras una y otra vez. Y es que parece ser que todo el tiempo iba diciendo más peso, más peso, más peso. Estaba tan decidido a no hablar
que incluso con las rocas aplastándole el cuerpo, nunca cambió su versión. Y bueno, finalmente se pasó 2 días debajo de las piedras hasta que murió. Fue una muerte horrible y el juez Samuel Sewall, que estuvo allí, escribió en su diario: Giles Corey fue aplastado hasta la muerte por permanecer en silencio. Y eso fue todo. Mientras tanto, la esposa de Giles, Martha, que había declarado su inocencia, fue ejecutada apenas 3 días después de la muerte de él. La colgaron porque no confesó. Fue una de las 19 personas que murieron en esas terribles ejecuciones durante la histeria colectiva de los juicios de Salem. Algo muy curioso es que, según cuentan, el espíritu de Giles Corey no descansó. Hay una leyenda que dice que su fantasma aparece la noche anterior a que ocurra algún desastre en Salem. De hecho, hay quienes aseguran que lo vieron en un cementerio justo antes del gran incendio de Salem en el 1914. ¿Será verdad? Pues quién sabe. Pero si tenéis la suerte o la mala suerte de estar por Salem, no dudéis en mirar 2 veces a vuestro alrededor por si acaso. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que me dejéis en los comentarios si habéis aprendido algo nuevo o si habíais escuchado sobre alguno de estos casos anteriormente, porque en lo que a mí respecta, la mayoría de ellos no los conocía. Si no sabes qué comentar, déjame este emoticono de aquí y yo te responderé tan rápido como pueda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.